A continuación, recopilamos 10 sorprendentes milagros eucarísticos. Número 1. El milagro eucarístico de Lanciano. En el siglo VIII, un monje de la Orden de San Basilio, en Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de consagración, vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco de Lanciano, Italia. Fue sometido a análisis por científicos y en el siguiente análisis resultó lo siguiente: la carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre. La carne pertenece al tejido muscular del corazón. La carne y la sangre son del mismo tipo AB y pertenece a la especie humana. Es del mismo tipo de sangre encontrada en la sábana santa de Turín. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar ese día de un ser vivo. En la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, los siguientes minerales: cloretos, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. La conservación de la carne y la sangre, dejados en estado natural por 12 siglos y expuesto a la acción de agentes atmosféricos biológicos, permanece en un fenómeno extraordinario. Número 2. El corporal de Bolsena. Jesús había pedido a la beata Juliana de Cornillón en 1258 la introducción de la fiesta del Corpus Christi en el calendario litúrgico de la Iglesia. El sacerdote Pedro de Praga, de Bohemia, celebró una misa en la cripta de Santa Cristina en Bolsena, y entonces ocurrió el milagro. De la hostia consagrada cayeron gotas de sangre y sobre el corporal. El Papa Urbano IV residía en Orvieto y ordenó al obispo Santiago llevar las reliquias de Bolsena a Orvieto. El Papa emitió la bula Transiterus del Mundo el 11 de agosto de 1264, donde prescribió que el jueves después de la octava de Pentecostés sea celebrada la fiesta en honor al cuerpo del Señor. Santo Tomás de Aquino fue encargado por el Papa de componer el oficio de la celebración. En 1290 fue construida la Catedral de Orvieto, llamada Lirio de las Catedrales. Actualmente este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Número 3. El milagro de Casia. Ocurrió en un pueblo de Italia, Casia, en 1330. Un sacerdote había perdido su respeto por la Eucaristía y ejercía su ministerio sin gusto y por rutina. Le llamaron para que llevara la comunión a un enfermo. En esa época esto se hacía solemnemente y tocando la campanilla por el camino. El sacerdote, lejos de hacerlo así, colocó además la hostia consagrada dentro del breviario para transportarla sin el menor respeto ni delicadeza. Cuando llegó a casa del enfermo, al abrir el libro se encontró con 2 manchas de sangre, una en cada página entre las que había depositado la sagrada forma. Una de las páginas se conserva en Perugia, con un perfil del rostro de Cristo que se formó después en la mancha, y en la otra con la hostia adherida en el monasterio agustino de Casia, donde se venera. Número 4. El milagro de Simbaya. En Simbaya, España, se documenta otro milagro ocurrido en 1370, por el cual, dudando también un sacerdote sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía, sus dudas se despejaron al ver convertirse la forma consagrada en un trozo de carne que chorreaba sangre. Esta sangre manchó el corporal, el cual se conserva y venera todavía hoy con el nombre de Santísimo Misterio Dudado, cada 12 de septiembre con motivo de aniversario del milagro. Número 5. El milagro eucarístico que presenció el Papa Francisco. Uno de los milagros eucarísticos más recientes tiene como protagonista al Papa. En 1996, el Papa Francisco, entonces arzobispo de Buenos Aires, fue testigo directo del milagro eucarístico,
ocurrido en la iglesia de la capital bonaerense. Alguien había abandonado una hostia consagrada dejándola en un candelabro. El sacerdote, en lugar de consumirla, decidió colocarla en un recipiente con agua en el sagrario de la capilla del Santísimo Sacramento, esperando que se disolviera. Pero pocos días después, la hostia se había convertido en una sustancia sanguinolenta. Examinada científicamente, resultó ser una muestra de un corazón humano vivo, sometido a estrés severo, que era imposible científicamente que se hubiera mantenido en agua conservado sus células con vida. El laboratorio informó además que la muestra de tejido parecía estar aún con vida, ya que las células se movían o latían como lo harían en un corazón humano vivo. El cardiólogo forense que la analizó dijo: el material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo cerca de las válvulas. Este músculo es responsable de la contracción del corazón. Hay que tener en cuenta que el ventrículo cardíaco izquierdo bombea sangre a todas las partes del cuerpo. El músculo cardíaco está en una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas de la sangre. Esto indica que el corazón estaba vivo en el momento que se tomó la muestra. Número 6. El milagro eucarístico a Santa Clara de Asís. En el milagro de Asís, Italia, en 1240, Santa Clara libró a las hermanas de su comunidad de la amenaza de los soldados sacarrenos que habían llegado hasta el claustro del convento, y lo logró alzando frente a los soldados el Santísimo Sacramento, al tiempo que imploraba de éste el auxilio inminente que necesitaban. Desde el tabernáculo pudo oírse una voz que decía: yo te protegeré siempre. Y a la petición de la santa de que protegiera también la ciudad, añadió: tendrás que soportar dificultades, pero será defendida por mi protección. Fue así como los soldados retrocedieron, abandonando el convento. Número 7. El milagro eucarístico a San Juan Bosco. En 1848, Italia, San Juan Bosco estaba celebrando una misa a la que asistían 360 jóvenes, cuando se dio cuenta que solo tenía 8 hostias. Sin embargo, con ella pudo dar comunión a todos en una manifiesta y bellísima multiplicación milagrosa en la que Jesús, como en el Evangelio, quiere que todos se sacien, y en este caso no ya de simple pan, sino de sí mismo. Número 8. Los bueyes del milagro de Glotowo. En Glotowo, Polonia, en 1290, sucedió que con motivo de una invasión lituana que destruyó aquel pueblo, un sacerdote escondió en pleno campo una cajita de plata que contenía una hostia. Al cabo de muchos años, un campesino la encontró arando la tierra, y al extrañarse que sus bueyes se hubieran detenido inclinados hacia ese lugar, del que además irradiaba una luz muy potente, se cuenta que la hostia fue hallada de nuevo en el mismo lugar donde todavía se conserva, en señal de que Dios quería que se construyera allí una iglesia, lo cual nos remite a la misma idea expresada anteriormente de que santo es todo lo que Dios toca, y presente está siempre Dios, allí donde se hace presente sin que pueda dejar de estarlo. El milagro eucarístico de Montserrat. El milagro de Montserrat, España, ocurrió en 1657. Una niña encargó en el monasterio 3 misas para su padre, para librarle del purgatorio. La niña tuvo visiones durante las 3 celebraciones eucarísticas en las que su padre estaba presente, primero envuelto en llamas, las cuales pudieron ver igualmente los monjes cuando mandaron a la niña que se acercara a ellas un pañuelo, después liberado de ellas, pero todavía no plenamente purificado, y finalmente vestido de blanco, subiendo al cielo tras la 3ª misa. Número 10. El milagro eucarístico de Betania, Venezuela. El 8 de diciembre de 1991, durante la vigilia del Día de la Inmaculada Concepción, mientras el padre Oti Osa celebraba la Santa Misa en la capilla de Santuario de Betania, al momento de la consagración, la sagrada hostia comenzó a sangrar. El padre Oti explica lo ocurrido. Partí la hostia en 4 partes. Cuando miré el platillo no podía creer lo que veían mis ojos.
vi una mancha roja formándose en la hostia y de ella comenzaba a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que la sangre sale de una perforación. Después de la misa, tomé la hostia y la protegí en el santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, observé la hostia y encontré que la sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy todavía luce fresca. Asombrosamente, la sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado a través de la excesivamente delgada hostia. Una muestra del líquido que emanó del centro de la hostia partida fue analizada en el laboratorio, comprobándose que es sangre humana. La hostia se conserva en la localidad de Los Teques, en el convento de las religiosas agustinas recoletas del Corazón de Jesús, donde es expuesta para la adoración de los fieles y es visitada por numerosos peregrinos. Uno de ellos fue el norteamericano Dan Stafford de Nueva Jersey, quien hizo una filmación de la hostia sangrante en noviembre de 1998. En el video observa cómo la hostia partida se convierte en una hoguera que despide llamas de fuego de un color muy intenso. Luego se ve como una perforación de punción con palpitaciones de un corazón vivo se le ve fluir como pequeños ríos de sangre.